cubierto ya nuestra primera clase de segundo ciclo de estudio, que es interpretación de las escrituras, la autoridad de la palabra, la inspiración de la palabra, hermenéutica. Todo eso ya fue la primera clase, y no importa cuán seguido usted ha podido o no llegar, pues todas esas clases ya están ahí en la página de Facebook. So, puedes repasarlas y las vamos a organizar, y también en el futuro lo vamos a hacer también ahí, poner en el canal del internet, en YouTube, para que también ahí estén las clases. So, van a estar organizadas, y luego al final, cuando terminemos todo el material, también vamos a darle unas notas, aunque sea un bosquejo, para que tengan pues forma de repasar todo lo que hemos compartido. So, ahora estamos en la segunda clase del segundo ciclo, que se llama Cristología. Es el estudio de la persona de Jesús, ¿okay? Y hemos visto a través de Marcos, Mateo y Lucas, los evangelios sinópticos, lo que enseña la palabra de Dios a través de los evangelistas acerca de quién es Jesús. Aquí el toque, vamos a decir, no sé cómo puedo ponerlo, aquí el detalle es que la clase de ciclo número 2 de Cristología está conectada a hermenéutica. Eso es lo que yo no sé si ustedes están entendiendo, que estamos practicando la primera clase en la segunda clase. No solo usted ya lo practicó porque hicieron asignaciones y cosas, pero también estamos a través de este estudio poniendo en práctica todo lo que hemos repasado. Porque constantemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo al Antiguo Testamento, estamos viendo el texto por lo que el texto interpreta en su contexto, dentro del tema del libro, dentro del énfasis y el enfoque de los párrafos, y estamos trabajando de menos a más, verso, párrafo, testamento. Entonces, detrás de todo eso, usamos esa herramienta para construir lo que nosotros creemos acerca de la persona de Jesús. Es diferente a el estilo normal que se hace, que es que simplemente se presentan proposiciones o declaraciones, y entonces se trata de ir a la Biblia, y no necesariamente se va a la Biblia, pero se trata de ir a la Biblia para rellenar o tratar de confirmar o tratar de aprobar las proposiciones, las declaraciones que se hacen. Entonces ese es el estilo que normalmente se utiliza, pero no se está interpretando, o sea, no se está interpretando el texto, se está forzando los textos a decir lo que tú impones que deben decir, porque ya tú viniste a la Biblia con una idea de quién es Jesús, y estás tratando de buscar en la Biblia que la Biblia apruebe eso. Y eso es la mala costumbre, que aunque eso es más fácil, eso es mucho más fácil. Y la mala costumbre es que entonces nosotros seguimos ese estilo y siempre venimos a la Biblia con nuestra idea, y queremos que la Biblia pruebe o confirme lo que nosotros ya presuponemos. Y perdemos ese arte de ir al texto por lo que el texto es en sí solo. Esas son las dos diferentes formas de estudio, solo para que entiendan el contraste, para que vean cuál es la diferencia. Normalmente pues se pone un tema: Jesucristo es el Salvador, ¿verdad? Y entonces esa es la clase de Cristología: Jesucristo es el Salvador. Entonces vamos a buscar en la Biblia todo lo que la Biblia dice donde Jesús es el Salvador, ¿right? Y entonces encontramos un verso como que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ves? Ahí Él te salvó. ¿Me entiendes? Y entonces ahí tú llenas, debajo de Cristo es el Salvador, todos los versos. Y primero que nada, ese verso no dice que Él te salvó, dice que te redimió, ¿right? Y el que escribió ese verso no estaba pensando que tú lo ibas a tomar de esa manera, eso no está respetando la mente original del autor. Entonces, esa es la forma que normalmente se estudia. ¿Y qué pasa? Pues no sabemos ni siquiera qué significa salvación, ni dónde en la Biblia la idea de salvación nació, sino que simplemente ya vinimos con una idea, con una proposición, con una declaración: Jesucristo es el Salvador. Y entonces fuimos a la Biblia a buscar cosas que parezcan que pueden decir eso, para entonces probar
nuestro punto. Y así es todo. Jesucristo es el Salvador. Entonces el próximo punto, Jesucristo es Dios. Y ahí lo pones, Jesucristo es Dios, y entonces buscas ahí donde rayo puede que diga algo similar. Y haces toda, entonces según la gente, bueno, yo me imagino que algo se les debe quedar de eso, porque no todo son medias verdades, podemos decir, ¿verdad? Se les queda algo, pero en el proceso lo que aprendieron fue, yo creo estas cosas, aunque no necesariamente yo las puedo probar, ni entender cómo las creo por la palabra. Y pues, como yo digo, eso es hasta cierto punto digno de admiración, porque tenemos fe a ciegas, ¿verdad? Pero esa no es la clase de fe que nosotros queremos tener por las Escrituras, ni es la clase de fe que Jesucristo y sus discípulos tenían. Ellos tenían unos argumentos sólidos por la palabra y entendían lo que creían y por qué lo creían. Jesucristo nunca le dijo, tómalo solo a ciegas y ya. No dice, esto era lo que estaba escrito por el profeta tal, para que se cumpliese la Escritura. Entonces la interpretación de la Escritura era parte principal de la razón por la cual lo que Jesús vivió, hizo por ellos, se entendía y tenía el significado que tomó en sus corazones. Ahora, ¿qué rayo fue eso? Eso es lo que nosotros queremos investigar. Antes de entrar a eso, tenemos que ir a la interpretación de la Escritura. ¿Qué significa la palabra de Dios? ¿Qué significa la inspiración? ¿Cómo yo interpreto? ¿Cómo la Biblia se toma? Y una vez que tenemos eso, entonces podemos probar a ver si funciona, ir a la Biblia y ver cómo ellos leyeron el texto y qué es lo que dijeron acerca de Jesús por la palabra. Entonces yo no vengo con una presuposición o con un tema, sino que vengo a leer lo que está ahí. Marcos, y lo leímos desde el principio al final. Y vemos la estructura en que el argumento se desarrolla. Es el Hijo de Dios y da los textos. Y fuimos a los textos y los estuvimos estudiando. Y entonces llegamos a una conclusión. Lo mismo hicimos con Mateo y lo mismo hicimos con Lucas. Esa es la diferencia. ¿Se entiende eso? Vamos a ponerlo de esta manera, para resumir esta mini introducción. Que tú desarrolles un hábito, una costumbre, de decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Y en verdad eso es lo que la Biblia enseña. Y tú mismo te inquietes y te preguntes al grado que como ya tienes una idea y tienes unas herramientas, puedas ir a la palabra y estudiar con detenimiento para confirmar o rechazar lo que se enseña o lo que se introduce. ¿Están conmigo hasta ahí? Eso es lo que yo automáticamente, mi mente me dice cuando yo escucho algo. Cuando yo oigo a alguien, lo primero que yo pienso, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Y entonces yo empiezo a buscar, mientras la persona está hablando, yo empiezo a buscar en mi mente, a ver si hay algo que tenga que ver algo con algo. Y entonces yo paro y digo, ¿por qué yo estoy haciendo el trabajo por él? Que me lo diga él, ¿verdad? Y entonces, cuando se presentan los textos, entonces yo voy, esa es la forma en que ese texto se utilizaba. Y esa era la idea detrás del autor. Y lo que estaba pasando en el trasfondo cuando se escribió eso, ¿tenía relevancia con lo que él está aplicando? Entonces, poco a poco, no es que ahora yo soy el más escéptico y no creo en nadie, no es así. Es que yo quiero hacerlo bien. Porque yo no estoy diciendo que son del diablo y se van para el infierno, yo no estoy diciendo eso. Podría decir eso, pero no estoy diciendo eso. Yo digo, son medias verdades, hay algo bueno, siempre hay algo bueno. Para lo mal que nosotros estamos, cualquier cosa es buena. En verdad no nos podemos poner no necesitamos tantas cosas. Mira, para los chavos que nosotros estamos, cualquier disparate nos puede bendecir. ¿Ok? Porque estamos tan mal que cualquier cosita nos va a ayudar. Pero al que quiere ir un poquito más allá y estar un poquito más sólido y más firme, porque quiere crecer en su fe, porque está de verdad tratando de acercarse a Dios y no quiere errores y mentiras que lo confundan, pues esa lechita no funciona. Tenemos que ir más allá. Amén. Y esa es la clase de creyente que en la Iglesia Realidad de Dios estamos tratando de desarrollar. Y por eso le damos estas herramientas y estas clases. No se desanime, no se frustre, no se sienta que está atrás, porque esto tú lo puedes estar oyendo 10 años. Y cada vez se va a oír como que, wow, ¿qué rayo es esto? Pero aunque usted no lo crea, se te está quedando mucho. Y a la hora de la verdad, cuando tú menos lo pienses, lo poquito que se te está quedando va a salir a la luz y te va a ayudar. So, sigue escuchando la palabra, siga escudriñando y siga aprendiendo. Es como muchos de ustedes mismos pueden decir hoy. Quizás si usted lleva muchos años en esta iglesia, usted puede decir hoy, fíjate, yo sé lo que él está diciendo ahora,
Pero yo me recuerdo que hubo un tiempo que yo no entendía qué rayo estaba diciendo él cuando decía eso. ¿Verdad que sí? So, tú ves que es un proceso, pero es porque ya lo has oído como 2000 veces. Entonces ya solo por estar familiarizado, tú dices, ah, sí, yo entiendo más o menos lo que es. So, no se frustre, la enseñanza es así, es poco a poco, no es de cantazo. Okay. So, vamos por Juan ahora, okay. Ya terminamos Mateo, Marcos, Lucas y ahora vamos a Juan. So, ya estamos bastante a fondo. Cualquiera de estas clases, cualquiera de interpretación o de cristología. Yo tengo 6 ciclos de enseñanza. Yo voy por el ciclo número 2. ¿Ok? El primer ciclo número 1 es fe, nuevo nacimiento, identidad en Cristo. Ciclo número 2 es interpretación de la escritura, cristología y neumatología. Yo nunca he terminado el segundo ciclo. Siempre me quedo en el primero y en el segundo. Pero dentro del segundo ciclo ya estamos bien profundos en las clases. So, aproveche este material y, aunque sea una enseñanza nada más, que usted coja de cualquier tema del segundo ciclo, interpretación o cristología, tú la puedes oír 20 veces y 20 veces vas a salir informado con nueva revelación. Amén. So, tome estas clases y estúdielas a profundidad. Aunque sea una nada más, cójala y estudie la profundidad. So, ya fuimos a Marcos, Mateo y Lucas. Ahora vamos a ir al Evangelio de Juan. Y mientras vamos avanzando en la clase, pues yo voy elaborando más acerca de muchas cosas. Según yo veo más o menos el interés que yo abundo o prosigo. ¿Okay? Puede que me meta bien de lleno o puede que lo deje por encimita, ¿verdad? So, poco a poco, mientras más vamos escudriñando la escritura, entonces vamos desglosando diferentes temas en el Evangelio de Juan. De forma de introducción, quiero decirles que el método que estamos trayendo a ustedes de estudio para estudiar la persona de Jesús es algo que te va a abrir los evangelios, te puede abrir los evangelios. O yo espero que les esté abriendo los evangelios. ¿Alguien está aprendiendo algo en esta clase? Yo espero que poco a poco, cuando tú vayas a la Biblia, si tienes tiempo o la oportunidad, ve con calma a los evangelios, con lo que has aprendido en mente y ves cómo los versos van a coger más significado y se te va a abrir. Es como una llave, vamos a decirlo de esa manera. Es como las herramientas de estudio, son como unas llaves que ahora te hacen ver los textos de una manera que antes no lo percibía. Y aparte de este método, los evangelios se vuelven libros extraños. Hay gente que tan solo los trata de ver como biografías grecorromanas, por la forma en que están compuestas, por el número de palabras que contienen. Todas se pueden leer dentro del periodo de 1 hora, que es más o menos lo que en una biografía grecorromana normalmente se hace para leerse en público. Tiene el orden que normalmente se utiliza, que es que se menciona bien poquito de la niñez o de la crianza de la persona y solo se menciona lo más importante que hizo en su vida, porque esa persona es digna de ser recordada. Y base a eso se puede clasificar los evangelios como biografías de aquel periodo de tiempo. Pero fuera de eso, si lo estudias de esa forma solamente, no tienen impacto. Hay gente que trata de recopilar los evangelios como si fueran simplemente una colección de historias históricas para analizar la fe judaica, para tratar de descubrir las prácticas o doctrinas religiosas de la época. Y para la mayoría de las personas, los evangelios son documentos cerrados, no les hablan, no tienen relevancia, no tienen impacto, no tienen poder. En inglés dice, it's a bunch of mumbo jumbo, you know? Porque se oye ridículo, porque no tenemos conceptos que nos abren el libro en general, los evangelios en general. Pero estas herramientas que tú estás estudiando te pueden ver que no es por encimita, sino que cada verso literalmente te abre un mundo de conocimiento acerca de quién es Jesús. Si tú vas diciendo, espérate, esto no se puede leer así rápido ya, aquí hay un montón de cosas. Yo puedo pausar en cada verso y empezar a meditar con cuidado
la idea del autor detrás de lo que el Espíritu Santo está tratando de implementar. Estas herramientas te abren ese universo para que los evangelios no sean libros cerrados, sino que te hablen acerca de quién es Jesús. ¿Me siguen? Si no, aparte de eso, de esas herramientas, pues entonces tú vas a leer la Biblia, como me dijo alguien hoy, yo estoy leyendo la Biblia, pero no entiendo nada. Así va a ser. Puedes leer la Biblia 1000 veces y mumbo jumbo, you know? Porque son cosas que la mente no puede capturar. Estas cosas están cerradas y es casi como si no tenemos esta herramienta, si no tenemos esta llave, si no tenemos esta metodología, la Biblia permanece cerrada, los evangelios permanecen cerrados. ¿Se entiende o no? No sé si me estoy explicando bien. Aún gente cristiana lee la Biblia y ¿qué es esto? ¿Cuál es el punto de esto? Porque tú estás estudiando los relatos y la Biblia está adornada de tal manera que como está citando y tiene palabras y conceptos bíblicos que son antiguos testamentarios, históricos de la cultura de su tiempo, todas esas cosas te confunden. ¿Y qué tiene que ver eso con nada? ¿Y por qué dijo eso? Para que se cumpla lo dicho por el profeta tal. ¿Y quién es el profeta tal? Y después tú vas al profeta tal. ¿Y qué rayo tiene que ver eso con lo que pasó? Y te confunde, porque no entiendes la relación. Pero las herramientas de estudio y análisis te hacen, déjame transformar la imaginación, déjame aplicar los principios, déjame estudiar el trasfondo, y poco a poco le vas encontrando sentido. Las herramientas te abren el mundo de lo que está en la palabra, si no la Biblia permanece cerrada. Los evangelios no te van a hablar acerca de quién es Jesús. Amén. Yo estaba tratando de pensar porque es como, hay muchos ejemplos, pero uno de los que se me hace más fácil es como la matemática. Si tú estudias matemática, una vez una nena que estaba cogiendo clases conmigo de Biblia me dijo, ojalá usted me enseñara matemática. Y yo no sé nada de matemática, porque dice, no, es que tú explicas bien. Pero lo que ella quería decir es que cosas difíciles se hacen fáciles cuando tú tienes el contexto. Si la matemática, si tú lo ves solamente como números, yo no sé de usted, pero para mí es algo bien monótono. ¿No? ¿Usted se emociona con la matemática? Y mientras más largo es el problema, es como que... Y yo pensaba, ¿y para qué yo quiero esto? ¿Qué tiene que ver esto con absolutamente nada? Entonces, lo que pasa es que no tengo contexto. Si me hubieran explicado a mí que eso es bien importante porque está relacionado con todas estas otras cosas, yo digo, de verdad. Y entonces uno lo ve diferente. ¿Me entiendes? O sea, el contexto le añade significado, ya no son números. Ahora es algo que es poderoso. ¿Qué sabía yo? Que la geometría tenía que ver con la manera que construían edificios. ¿Qué rayos? Yo no tenía la menor idea que la gente medía con números para que el edificio no se caiga. Y que tenían que medir con las estrellas. Y que eso tiene que ser una ciencia exacta porque si no el edificio no... Yo no sabía eso. Si me hubieran dicho eso en geometría, yo hubiera prestado atención. ¿Me sigue lo que quiero decir? El contexto le añade como significado, importancia, relevancia a lo que uno está estudiando. Eso es como que las llaves de hermenéutica de interpretación escritural es el contexto. Y ese contexto ahora le ayuda a lo que estás leyendo para que tenga más apreciación, para que tenga mayor impacto, para que tenga más relevancia. Y entonces no solo aprendes, sino que ahora sabes cómo utilizar lo aprendido. Amén. Lo mismo podemos decir con el lenguaje, la clase de español. Que yo no sabía, cuando yo era chiquito, yo no sabía que yo iba a escribir libros. Yo no sabía que yo me iba a dedicar a escribir, a pensar y a leer. Si no hubiera prestado más atención en la clase de español. Y más en la de inglés. Yo no sabía que yo iba a predicar en inglés y que iba a leer en inglés. Yo en la clase de inglés, la maestra me hablaba inglés. Y yo le decía, ¿por qué usted no habla español? Y me decía, you dummy, it's English. How are you going to learn English? No, o sea, yo no, como que no podía empatar una cosa con porque ella nunca me explicó, un día tú vas a utilizar esto.
Y si me hubiera dicho la verdad, lo vas a utilizar para todo. Porque todo el tiempo estás leyendo, escribiendo, y tienes que saber las reglas del lenguaje. Entonces, me hubiera ahorrado mucho esfuerzo perdido, porque yo hacía las cosas solamente para salir del paso. Me copiaba en los exámenes. Yo me metía en el salón de la maestra a robarle la clave del examen para durante el periodo de la merienda, que era bien cortito, poder hacer todo el examen y después volver a meterme en el... Eso era más difícil que estudiar. De verdad, era más difícil, porque era un proyecto. Nosotros teníamos que estar pendientes a que la maestra fuera a almorzar y la contra allá almorzaba. Yo creo que ni iba al baño, porque rápido salía y volvía y se metía en el salón. Eso era ¡fum! Y corriendo y nos trepábamos allí. Y después le quitábamos la llave a la maestra para abrir el salón. Y abríamos el salón y escondidos ahí. Y no encontrábamos dónde está el examen. Y buscando aquí y buscando allá. Y después a la ligera ahí cambiando las contestaciones. Y después meternos otra vez al salón para volver a ponerle el examen de nosotros y el que le robamos a la maestra y las llaves dentro del bulto sin que se diera cuenta. Yo decía, era más fácil estudiar. Pero no había interés. No había interés porque no entendíamos que estas cosas eran relevantes, tenían importancia, tenían significado. Entonces, literalmente, el contexto le añade significado a las cosas, le añade importancia a las cosas. Y eso es lo que es la interpretación, es un contexto. Las herramientas de estudio son un contexto que ahora, cuando tú vas a la Biblia, ahora entiendes la razón por la cual la Biblia está puesta de la manera que está estructurada. No solamente eso, este método de estudio y de análisis y de interpretación te abre el alma. Esto es bien interesante. Es como que las ventanas de tu alma y las puertas de tu espíritu, tu corazón, literalmente se abren a través del estudio de la palabra de Dios. Es como si la interpretación figurativa que estás aprendiendo en estas clases, en su análisis, te da una perspectiva espiritual que literalmente te ayuda a entrar al mundo espiritual. Interpretar imaginativamente la Biblia es de por sí la llave que te da revelación, te da transformación, te da crecimiento. Qué cosa rara eso, ¿verdad? Es algo bien interesante. O sea, no solamente saber estas cosas me da contexto y ahora tengo apreciación y significado de lo que estoy estudiando. Literalmente estas llaves me abren el alma y es un acceso a mi espíritu, donde mi espíritu empieza a recibir como si esta misma forma de estudiar correctamente fuera la llave que Dios encerró para que yo me entrara al mundo espiritual y tuviera una nueva perspectiva de quién soy y de quién Dios es. Y eso es bien poderoso, porque eso significa entonces que esto es vital para mi vida espiritual. El saber cómo leer la Biblia, interpretarla correctamente y saber quién es la persona de Jesús según las herramientas que la palabra nos produce, me va a ayudar en todo mi caminar con Dios. Porque me va a dar acceso a mi alma y a mi espíritu con más facilidad. Amén. Y por eso es que yo digo, a veces, yo digo cosas que se oyen estúpidas, pero en mi corazón yo las digo con mucha seriedad. Y es que a veces nosotros necesitamos ejercitar la mente para entender figurativamente las cosas y tener perspectiva espiritual. Necesitamos utilizar la imaginación para interpretar las escrituras y por eso a veces yo hablo de cosas como Star Wars. Se oye raro, pero te puede ayudar un montón que empieces a ver el mundo simbólico de cómo las cosas significan algo, aunque no lo aparentan, si las ves de cierto punto de vista, porque eso mismo es lo que es la Biblia. Jesús se veía como cualquier persona, a menos que tú entendieras que lo que estaba haciendo estaba cumpliendo las escrituras y de repente lo mismo que se veía ordinario ahora se ve bien diferente. El método de interpretación imaginativa, figurativa que la Biblia nos enseña, nos abre la mente para entrar al mundo espiritual y nos da revelación. Amén. Y no solamente el ejercicio es bíblico, el ejercicio es la vida. Era algo que las personas que estudiaban la palabra lo tenían bien fuerte en ellos y nosotros lo hemos perdido. Nosotros no vivimos imaginativamente, nosotros no vivimos simbólicamente. Yo hasta hice una serie una vez de eso, del mundo simbólico. Hablé de la metanarración, traté de explicar que nosotros no vivimos como la gente de antes vivía. La gente creía que todo tenía significado.
Tú vives como tú estás ahí ya. Tú te levantas y ya. La gente ahora no le importa pararse para oír el himno porque no creen que eso significa nada. La gente quema las banderas, no tienen respeto por ni la autoridad. No respetan ni sus propios anillos de boda porque eso es metal. No entienden que las cosas, los símbolos representan algo. Y vivir con esos símbolos, ilustrando y representando esas verdades, te impacta. Le da valor a tu vida. Tú estás más vivo porque el corazón se despierta. Y tú entiendes que todo es importante. Porque las cosas apuntan a cosas mayores. Y ese entendimiento es lo que te abre la revelación de la palabra y te ayuda a conectarte más fácil al mundo espiritual. La gente de antes pues vivía en un mundo simbólico donde literalmente ir a Jerusalén significaba algo. Pararse en aquella tierra, en ese tiempo, acerca de aquel templo, tenía un valor, una importancia y un impacto espiritualmente. Ellos estaban profetizando algo con lo que hacían y la manera en que vivían. Ellos estaban, vamos a suponer que están esparcidos por todas las tierras, ellos venían a los tiempos de la fiesta y traían lo que habían logrado, lo que habían conquistado, la manera en que Dios los había bendecido, y ellos tenían que ir a ese lugar, a esa tierra, porque era ahí, no era allá en donde estaban. Tenía un significado ahí estar en esa tierra. Y allí en esa tierra, ellos se presentaban a ese templo, y ellos sabían que los sacerdotes, los líderes y el sistema estaba corrupto, pero no importa. Ellos hacían su parte de vivir en este mundo simbólico, y que ellos estaban representando, esto es lo que Dios me ha dado, y como Dios me está bendiciendo en la tierra extranjera, porque un día me va a regresar en esta tierra en un mundo venidero. Y yo quiero ser parte de ese futuro. Y eso lo hacían fielmente, vivían con símbolos, creyendo que las cosas tenían poder. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? No me quiero ir en un viaje en estos puntitos sencillos, esta es introducción, pero es para que se entienda que estas claves que estás estudiando de interpretación, de figurativamente transformar tu imaginación para interpretar, te abren acceso al mundo espiritual. El análisis y el estudio bíblico en su interpretación exclusiva y especial también provee unas herramientas e instrumentos de lenguaje exclusivo que facilitan el acceso, el enfoque y la administración de los tesoros espirituales que están encerrados en las Escrituras. Al tú interpretar correctamente y estudiar lo que estás aprendiendo hoy con la persona de Jesús por la Biblia, te va a dar herramientas. Es como que vas a tener un lenguaje especial para hablar de ciertas cosas que no se pueden reducir a las cosas monótonas de la vida. Son cosas especiales. Y eso te va a ayudar a que tú tengas mejor acceso, más enfoque y mejor administración de lo que está en la palabra de Dios. Por eso es que la revelación de Jesús, a través de la Escritura por el Evangelio, dio a luz a todo un nuevo género que se conoce como la teología. Y la teología no es otra cosa que un lenguaje específico para hablar de cosas específicas que no se pueden entender en este mundo. Son cosas como lo que es la Trinidad. ¿Qué rayo es la Trinidad? Eso no hace sentido. Esas son cosas que son lenguajes para tratar de explicar cosas que las herramientas de la Escritura nos han abierto por la revelación de la palabra. Son tesoros y ahora tenemos una forma de hablar para que los que están en este mundo entiendan, se enfoquen, tengan acceso y puedan estudiar estas cosas. ¿Están conmigo? La misma palabra teología, el estudio de Dios. Que tú vas a estudiar a Dios, por favor. Bueno, ahora como la palabra sí se puede. Dios mismo nos dio herramientas para, por el poder del Espíritu Santo, escoger los secretos que Él ha encerrado ahí para nosotros acercarnos a Dios. Y hasta podemos pensar correctamente acerca de quién Dios es, gracias a estas herramientas de la palabra. Discernir el mundo espiritual, profetizar, cosas que son abstractas, ahora tienen control, tienen enfoque, tienen orden. Tú y yo las podemos administrar gracias a estas herramientas de estudio. Porque yo puedo saber y evaluar profecías, yo puedo discernir espíritus porque yo tengo la Biblia. Yo puedo ir a la Biblia y ver si está en el espíritu correcto. La Biblia me da ejemplos. Yo puedo interpretarla porque tengo herramientas de cosas que sucedieron que me hablan acerca de lo que está sucediendo en mi vida hoy. Conforme a este lenguaje, yo puedo hablar e interpretar lo que está sucediendo en mi vida. No soy una víctima de las circunstancias. Puedo aplicar a lo que Dios quiere hacer conmigo en este instante, en este momento. Gracias a esta herramienta, ahora tengo un lenguaje, un vocabulario, una forma de bregar en el mundo espiritual, de administrar los tesoros de la palabra.
¿Hago sentido o no? Porque la vida, tú vas a tener problemas en la vida y en la iglesia. En donde quiera que tú vayas vas a tener problemas, pero hay unos problemas bien especiales donde tú dices, ya, rayo, ¿y qué se hace en esta situación? No hay forma de tú entender cómo solucionar. A veces tú te metes en unos problemas, tú eres tan bendito y tan milagroso, que tú te metes en unos problemas que tú dices, de aquí yo no sé cómo salgo yo. Yo he hecho un revolú y lo único que te va a ayudar es la palabra de Dios. Y ahora como tienes interpretación, arte y ciencia y puedes ir a la palabra y decir, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, dame un ejemplo de algo que tú hiciste que me pueda hablar a lo que está pasando en mi vida hoy. Y literalmente Dios te puede revelar un tesoro de sabiduría donde puedes aplicar una verdad espiritual que te administra tu vida para que salgas del revolú que te has metido. Tu conciencia está limpia porque Dios te habló, Dios te dio una forma de tú escapar y ser restaurado o de salir del problema que estás. ¿Hace sentido o no? So anyway, yo sé lo que estoy diciendo, pero yo no sé si usted entiende lo que dije. Pero whatever. Ok. El último punto, estoy en la introducción. El proceso de estudio es por sí transformador. Esto es bien interesante. Es una disciplina. Tú sabes, el tener la disciplina de profundizar en las escrituras y escudriñar la interpretación bíblica, le añade a ese proceso un valor, una protección y un acceso que Dios tiene para trabajar en ti de una manera que no podría ser de ninguna otra forma. ¿Qué quiere decir eso? Nadie que no esté interesado, nadie que de verdad no quiera buscarle a Dios, va a encontrar lo que tú vas a encontrar en la palabra. Porque el mismo proceso de estudio o te transforma, o te confronta, o te desenmascara, o te hace ver que estas cosas son para los que de verdad quieren estar con Dios. Es como que el método mismo de interpretación protege lo que Dios tiene. ¿Me entienden o no? Sí, se lo voy a poner de esta manera. Un charlatán nunca va a predicar bien. Porque si va a predicar bien, tiene que interpretar bien. Y para interpretar bien, tiene que darle acceso a Dios que lo transforme. Porque el mismo proceso de estudio te confronta y le da acceso a Dios a bregar con tu vida. Y él no tiene tiempo para eso. Porque él no quiere cambiar. El charlatán nunca va a predicar bien. El mismo método de interpretación correcto protege la palabra para que no sea mal administrada por gente que no quiere de verdad nada con el Señor. No solamente protege la palabra, nos protege a nosotros mismos, porque yo voy a la Biblia con la idea de que voy a estudiar o whatever, y en el proceso de estudio Dios me cambió, me transformó, me confrontó, me dio conciencia, me limpió la mente, y yo salí más bendecido en el proceso de estudiar que lo que estaba estudiando. O sea, el hecho de que la palabra no sea fácil y que tenga un proceso donde yo tengo que interpretar figurativamente, imaginativamente, es de bendición para mi vida. Porque no solamente es la llave que me da acceso al mundo espiritual, le da acceso a Dios a bregar conmigo. Me ayuda a ser más disciplinado, a profundizar. Y me transforma. ¿Se entiende eso? Porque a la hora de la verdad, tiene que haber una línea de diferencia. Póngase a pensar, ¿para qué nosotros vamos a sacrificarnos, a pagar el precio, a vivir las vidas consagradas, si cualquier charlatán va a tener lo mismo que nosotros? ¿Verdad que no hace sentido? Tiene que haber una línea de diferencia. Yo no estoy diciendo que Dios ama a todo el mundo, pero no le va a dar a todo el mundo lo mismo. Entonces, ¿cómo Dios se cerciora de que las personas que realmente están buscando tengan el fruto de su evangelio? Él crea un sistema de interpretación, un proceso, que el que quiera de verdad los tesoros tiene que pasar por Dios primero. Y para pasar por Dios está fuerte. Entonces, en el proceso de buscar y de interpretar, Dios nos transforma, nos cambia, protege los tesoros y entonces terminamos dando fruto siempre, de justicia, de amor, de paz, de bendición. No sé, digo esto de forma de introducción porque quizás alguien se pregunte, yo no sé si nadie se pregunta, yo me pregunto estas cosas. Ese es el tormento de mi vida. Yo no puedo leer sin preguntarme, Señor, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué lo hiciste tan difícil? No lo podía hacer más fácil. Entonces yo me pregunto
Y entonces me pongo en un viaje con el Señor y entonces Dios me da entendimiento y empiezo a entender cosas y digo, con razón, hace sentido. So, por si acaso alguien se pregunta, ¿por qué las cosas de Dios son de la manera en que Dios las estructuró? ¿Por qué esta interpretación y estas cosas están escondidas? ¿Y de quién se están escondiendo? No se esconden de ti, se esconden para ti. Para ti el que está buscando, para ti el que de verdad quiere amar a Dios, para que estés protegido. Amén. Y usted siempre puede ver, cualquier persona que es un sinvergüenza, que es un blasfemo, que es un hereje, nunca tienen buena interpretación. Nunca tienen, de hecho nunca ni abren la Biblia. Es impresionante, es tan fácil discernir a los sinvergüenzas. Póngase a pensar, ¿abrió la Biblia? ¿Leyó un texto? ¿Interpretó algo? No. O sea, él alzó la Biblia y dijo, esta es mi Biblia. Ese es el truco para que tú dices, mira, y hoy me van a decir la palabra de Dios. Y entonces tú en tu mente dices, pues yo voy a oír la palabra de Dios. Y no te diste cuenta que después que dijo eso, cogió la Biblia, la metió así y no la volvió a tocar. Y todo lo que te dijo, tú pensaste que estaba en la Biblia, porque confesaste que esta es mi Biblia. Pero no se menciona un texto bíblico, no se interpretó nada de la palabra. ¿Quiere que le diga la verdad o quiere que le mienta? ¿Para qué yo vengo aquí a abrir la Biblia, a pasar el trabajo que paso? Si aquel charlatán va a decir 2 o 3 disparates y todo el mundo va a decir que es palabra de Dios igual. The devil is a liar. No. Los frutos de la palabra van a estar para los que quieran escudriñar la palabra. Y el escudriñar la palabra te va a transformar y se va a cerciorar que tú estés protegido del error y del mal. Para eso es que Dios puso este sistema de la manera que lo organizó. Amén. Entonces mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 45. Juan es supuestamente el evangelio más sencillo y en verdad es el más complicado. ¿No es eso irónico? Qué cosa rara, ¿verdad? O sea que cuando usted se convierte, lo primero que dice, lee Juan, porque supuestamente es el más sencillo. Y en verdad sí lo es, en su vocabulario y en la forma que está organizada, es más fácil de entender. La narración, los temas están más claros. Pero, así de sencillo, cuando tú lo tratas de estudiar dentro de lo que estamos hablando hoy, el contexto, te das cuenta que es el más profundo. Porque al igual que Mateo, Marcos y Lucas, Juan está trabajando con un trasfondo de las Escrituras. So dice Juan en el capítulo 1, verso 45, un pequeño verso que quiero que vean aquí, está bien interesante. Dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¡Nazaret!, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Dice, ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. A veces uno lee eso como leyéndolo. Sí, ese ven y compruébalo. Eso no es solo para Natanael. Este es el autor hablándolo a todos nosotros. Este es Jesús, este de Nazaret. Este es el que cumple, el que realiza todo lo que está profetizado en los profetas y lo que Moisés escribió. Y tú eres como Natanael, el escéptico que tiene que probarlo, tiene que verlo, tiene que escudriñarlo. Y todo Juan te va a probar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es de lo quien está profetizado. So, si tú no sales de Juan diciendo, wow, Moisés y los profetas hacia Él apuntan, pues no leíste bien. Porque Él te está diciendo aquí, a través de la voz de Felipe, ven y compruébalo. Obsérvalo, míralo. Es como una invitación, el Evangelio de Juan, a transformar la mente. Yo digo que es lo mismo que Mateo, Marcos, Lucas, todos hacen lo mismo, eso es lo más impresionante. Una invitación a transformar la mente para que veas la palabra desde otro punto de vista. Y se te abre el entendimiento y recibas revelación de quién es Jesús. Eso es lo que significa Natanael. Natanael significa el regalo de Dios.
Cuando Natanael va y fue confrontado con Jesús, Jesús le habló, vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre, citando el libro de Génesis, citando los ángeles que descendían y ascendían sobre Jacob en la visión de Betel, right? Betel, que significa la puerta del cielo. Juan queriendo inferir que Jesús es esa puerta, ese punto de conexión entre los cielos y la tierra, entre el espacio de Dios y el espacio de los hombres. Ese es quien es Jesús. Tipificado y cerrado figurativamente, transforma tu imaginación en aquella roca que ungió Jacob. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Jesús en la carne es la puerta que estaba buscando Jacob y que toda la humanidad desea. ¿Y qué pasa? Jacob se durmió y puso su cabeza sobre la roca. Y eso representa y encierra el secreto de quién es Jesús. El fundamento, la base. Literalmente, Natanael está viendo la revelación como la Biblia apuntaba a Jesús. Y toda la Biblia se trata de él. Pero de forma simbólica, figurativa, en secreto, en código. ¿Lo pueden ver conmigo? La idea de aquí es que tú tienes que trabajar el Antiguo Testamento a luz de Jesús hasta que lo que Jesús está haciendo, adornado con la Biblia, te transforme la mente y te dé revelación. Y hacer esto te va a dar acceso al mundo espiritual, te abre el alma, te abre el corazón y empiezas a tener comunión con Dios. Esto es como parte del cristianismo. Parte del cristianismo es partir el pan, recibir el Espíritu y abrir la Biblia por revelación. Porque a través de eso se te va a abrir la mente y Dios te va a tocar en tu corazón y vas a adorar. ¿Usted no ve la conexión entre mientras más revelación, mejor adoración? ¿Usted no lo ve? ¿Soy yo el único que lo veo? Eso pasa todos los domingos aquí. Después de la palabra hay mejor adoración. Se abre el mundo espiritual. Se te abre el alma. Eso es lo que es la palabra. La palabra es como una llave. Nosotros estamos llamados a ir a la Escritura y cuando leamos Juan, ver cómo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. Mira lo que dice Juan 5:39. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. ¿Lo ven ahí? Dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí. Esto es como decir un argumento circular. La Escritura apunta a Jesús, pero sin Jesús no puedes entender las Escrituras. Es como si fuera inseparable. Mira lo que dice más adelante, dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. ¿Qué está haciendo Jesús? Está desenmascarando la mentalidad de estas personas. Está confrontándolos que si no lo reciben a Él, no pueden ver las Escrituras. Dice el verso 44, con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es de Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará, dice. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo digo? Jesús está amarrando literalmente el significado de su persona, todo lo que él está haciendo y está cumpliendo a la palabra de Dios, a la Escritura. Y él está diciendo, la armonía del cumplimiento de la Escritura se realiza en los corazones de los hombres cuando aceptan mi mensaje, cuando me reciben a mí. Porque la Escritura de mí hacia mí apunta. Ahora, como no están entendiendo las Escrituras, como no las están interpretando correctamente,
Por eso es que no vienen a mí. Y entonces esa misma escritura es la que te va a acusar a ti. Tú te estás amarrando a tu interpretación, pero esa misma falsa interpretación te va a acusar. Porque no era el propósito por el cual la palabra fue dada. Jesús está diciendo, no pueden retener la palabra porque no reciben a quien Dios envió, que es a Jesús, su Hijo eterno. Recibir a Jesús te abre la palabra. La palabra es para llevar a Jesús, y si no llegas a Jesús, es por eso que no estás reteniendo el significado original de la palabra. Esto se oye bien sencillo, pero eso es bien profundo lo que Jesús está diciendo. O sea, toda la Biblia, por eso es que querían matar a Jesús, porque eso era bien blasfemo lo que le estaba diciendo, a menos que fuera verdad. Todo lo que tú lees y todo lo que tú estudias, a usted le gusta escudriñar, porque ustedes dicen que ahí tiene la palabra, pero todo eso es de mí, se está tratando de mí. Ahí mismo, eso era para que lo mataran ahí mismo. You know? Pero tú no puedes entender lo que está ahí porque no me recibes a mí. O vamos a ponerlo de otra manera. Se revela que tú no estás entendiendo lo que está ahí porque no recibe de quien la palabra está apuntando, que soy yo en la carne. ¿Lo que oyeron o no? Es como decir, tú lees la Biblia, tú crees en Dios, tú tienes, vamos a ver si es verdad. Aquí está Jesús, síguelo a Él. Recibe su mensaje, adóralo a Él, cumple su palabra. No te gusta Él, te cae mal, no lo quieres recibir. Pues eso que tú estás estudiando, no lo estás estudiando bien, porque todo eso se trata de Él. Que es bien fácil encerrarse en la Biblia en tu interpretación, pero cuando la tienes que vivir en Jesús es otra cosa. ¿Lo ven o no? Aquí tú tienes en Juan 1:45 una invitación a ver cómo Jesús cumple todas las escrituras. Y en Juan 5:39 Jesús mismo confirma que todo el Antiguo Testamento, Moisés, el que tanto los judíos se aferraban, se trataba del cumplimiento de su persona, su venida, su llegada, su mensaje, su vida, su muerte, su resurrección. Y si no te llevaba a Jesús, pues malinterpretaste el texto. Sin Jesús no se te abre la palabra. Amén. ¿De qué forma la palabra prefiguraba a Jesús? ¿De qué forma la palabra en Moisés, en los profetas, en el Antiguo Testamento, apuntaban hacia Él? ¿De qué forma podemos ver en el Evangelio de Juan como toda la Biblia prueba que Jesús era el Mesías? Pues nosotros tenemos que ahora usar las herramientas, ir poco a poco a interpretar la Biblia figurativamente para que tengamos discernimiento de lo que Juan está diciendo. Amén. Y desde el principio son muchas cosas. Una vez me dijo un tipo a mí, el Evangelio de Juan es tu libro favorito, ¿verdad? Y yo dije, yo no sabía que yo tenía libro favorito. ¿Por qué tú dices eso? Y dice, porque tú siempre que predicas estás predicando de Juan. Y yo me puse a pensar las veces que había ido a la iglesia esa, y cada vez que había ido había predicado de Juan, y me iba en un viaje. Entonces, cada vez que iba, es como que empecé un mensaje ahí y nunca terminé. Cada vez que iba me recordaba el mensaje y seguía predicando Juan, porque literalmente no tiene fin este libro. Hay tanta revelación que es como para uno ahogarse en esta palabra, amén. Vamos a empezar, voy a ir a la pizarrita aquí para ver si la pizarrita les ayuda. Vamos a empezar con, bueno, ya se me fue todo el tiempo en la introducción. La rodilla no me funciona. Funciona rodilla, funciona. No me puedes ver, Julio, no me puedes ver. Vamos a empezar desde el principio. Dice el capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En el principio. Usted ve, si yo hubiera prestado atención en la clase de español, yo podía saber que eso me iba a ayudar a escribir en esta pizarra. Usted ve cómo conecté eso ahí, usted no vio eso. ¿Qué dice en el principio? Ahora, ¿de qué te habla el principio?
Bueno, vamos a hacerlo bien como la clase español, con mayúsculas. En el principio. ¿De qué te habla? Del Génesis. ¿Qué dice la Biblia en el Génesis? En el principio. So, tú tienes Génesis 1:1 conectado aquí con Juan 1:1. So, mira qué terrible lo que Juan acaba de hacer, porque usted sabe que en el principio de primera mención, lo que se menciona primero tiene supremacía y prioridad sobre todo lo demás. En otras palabras, cuando la Biblia pone algo primero, hubo una razón por la cual es primero, y no lo puso a mitad o al final. Si la Biblia quiere poner algo al final, es porque lo final finalmente tiene que ser entendido en conclusión. Y si la Biblia pone algo primero, es porque eso es lo que quiere que tenga prioridad. Y todo lo demás va a tener su nacimiento o su originalidad de eso. La Biblia dice, en la profecía, que Dios declara el final desde el principio. Cuando Dios te habla al principio, ya te está declarando el final. Lo principal es lo más primordial porque va a gobernar todo lo que va a pasar después. Usted no puede leer la Biblia así como al papagayo. Lea la Biblia con calma y diga por qué dice esto primero. Juan empieza diciendo en el principio. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios. Ahora, dentro del contexto de la interpretación judaica, pues es lo más principal, lo más grande, porque tiene prioridad. El libro más grande, la revelación más grande es la de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Pero dentro de esos libros, el más importante es Génesis, que es el primero de los 5. Entonces, y el verso dentro del primero, el número 1 es el más grande. Mira lo que él hizo. En el verso más grande de toda la Biblia, en el principio, ¿qué hizo él? Dijo, era el verbo. ¡Aleluya! Ya vámonos. Qué terrible, Dios mío. Me voy en un viaje. En el principio. Si usted quiere, le interpreto esto en hebreo para que usted vea qué terrible es este verso. Pero eso ya sería muy profundo. Ahí nos ahogamos. Nos quedamos encajados. En el principio dice, era el verbo. Y ese verbo era con Dios. El principio era el verbo era con Dios. Y termina diciendo, y el verbo era Dios. ¿Ok? Aquí desde el principio, te está diciendo, toda la Biblia, toda la palabra, todo el comienzo tiene que ser entendido alrededor y enfocando con este verbo, que está en relación a la misma vez que simultáneamente es. Y eso, si usted y yo lo ponemos a pensar, no hace sentido. Yo llevo toda la vida rompiéndome la mente pensando cómo el verbo puede estar en el principio. Eso está terrible. Y después, si estaba desde el principio, ¿cómo rayos puede estar con? Eso está para romperse la mente. Y olvídate de esta parte, ahí ya se me rompieron los circuitos. No solamente estaba desde el principio y no solamente estaba con, era con lo que estaba con. You say what? Ahora, Juan nos pone esto de forma sencilla para que tú y yo lo podamos entender. Creo que es en el verso 14. Déjame buscar mi Biblia acá arriba. Usted búsquelo ahí. ¿Qué dice el verso 14? Entonces la palabra se hizo. Ok, el verbo se hizo hombre, el verbo se hizo carne. El verso 1 se conecta con el verso 14. ¿Ok? De hecho, todo en la narración es un contraste de Génesis. Ustedes ven desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz. Y usted ve que ahí empieza Juan a decir, el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada lo que hacía. En Él estaba la luz y la luz era la vida de los... está contrastando la creación alrededor de Jesús. Que hasta este punto es solamente el verbo. Pero dice aquí que el verbo que hizo... se hizo carne. Y no solamente se hizo carne, sino que entre. Ese entre se parece a qué? Este entre se conecta con. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y cómo termina? Y vimos su gloria.
El unigénito, y ese tema de unigénito va a salir en todo el Evangelio. El unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria. Podemos decir Hijo de Dios. Hijo de Dios. El unigénito. Right? Ahora usted ve, aquí hay tres divisiones similares a las primeras tres divisiones. Esto no es accidental. ¿Se recuerda que le dijo que esto parece un misterio? ¿Verdad que sí? Parece confuso, parece profundo, parece demasiado para nosotros. Ya no es así, porque el verbo se hizo carne. Solo que estaba en el principio, se hizo carne. Ahora, yo no entiendo cómo rayo estaba en el principio, pero ya yo sé que ese que estaba en el principio fue el que se hizo carne. Solo lo que parecía lejano, muy excelso, muy abstracto, muy profundo, muy eterno, muy glorioso, se hizo carne. Y si yo lo veo a Él, yo puedo entender quién era el que estaba en el principio. Amén. No sé para usted, pero para mí eso me llena. Eso es como decía mi mamá. Mi mamá será bruta, pero de vez en cuando tiene revelación. No, edita las cosas, que mi mamá se pasa mandándome textos. Hijo, deja de estar diciendo pato. No ofendas a los homosexuales. Yo, mami, se supone que Julio edite eso. No importa, hijo, no lo digas. Ok, mami, no lo voy a decir. Te lo voy a decir igual, lo voy a decir más duro el próximo domingo. Mami, ¿me estás oyendo? Mira. El verbo se hizo carne, ¿qué dice? Habitó. Ok. Entonces, él estaba en el principio y estaba con. Ahora, yo entiendo lo que es ese con. El verbo que estaba en el principio, que estaba en relación. Literalmente la traducción estaba cara a cara. Es lo que quiere decir. Yo entiendo porque él estuvo cara a cara con nosotros. Lo que está diciendo es que había una relación. El verbo se hizo carne, ya yo no lo veo tan abstracto. Mi mamá decía, yo me puse bien triste cuando me enteré que Superman no existía. Y yo, mami, deja de estar diciendo estupideces. No, espérate. Pero cuando yo oí de Jesús, me puse contenta porque dije, Superman sí existe. Hace sentido lo que ella está diciendo. O sea, el deseo de todo corazón humano es que haya alguien especial, right? Alguien especial que se identifique, que no puede ser tan especial que no se identifique, porque entonces ya no sería, ¿verdad? Que sea como nosotros, pero que sea especial más allá de nosotros, que pueda cumplir nuestras realizaciones, que pueda desatar nuestros sueños, que pueda ser nuestro ejemplo. Y toda la humanidad siempre nos defrauda y por eso es la tristeza. Hasta que el verbo se hizo carne. Y quizás yo no entienda toda la profundidad de Dios, pero yo entiendo que Él es especial y estuvo conmigo y se hizo carne por mí. Y puedo ver a Jesús y ahí todos los deseos, todos los anhelos, todos los sueños de la humanidad se realizan a ver su persona. Ya no se me hace tan extraño o abstracto eso de que el verbo era con, porque ahora entiendo lo que era el con, cuando estuvo entre nosotros, cuando estuvo con nosotros. ¿Para qué vino el verbo a hacerse carne? Para llevarnos a lo que era desde el principio, una relación con el Padre. Dios era relacional, Dios siempre fue relacional. Y lo hizo cuando lo manifestó, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra y habitar es, he pitched his tent beside us. Se hizo un tabernáculo. Eso es la palabra de templo. Por eso es que dice, vimos su gloria. Gloria es palabra del templo. Tabernáculo es palabra de templo. Juan está diciendo, Jesús es la casa de Dios, manifestada en carne, para que nosotros podamos tener comunión con Dios, como estaba con el Padre desde toda la eternidad. Jesús es la casa de Dios. Yo me estoy metiendo a la casa de Dios cuando vengo a Jesús por fe. En el poder del Espíritu Santo, yo soy parte de su carne, de su cuerpo, porque para eso el verbo se manifestó. ¿Para qué? ¿Para que yo esté así abstracto? No, para que yo tenga algo con, cara a cara, para que yo tenga esa relación. Amén. Y entonces entiendo que veo su gloria como el unigénito del Padre. Ahora entiendo por qué Él siempre fue aquello con lo cual tuvo relación. Entiendo que Él es 100% divino,
Dios siempre ha sido esta relación de amor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. En el mismo principio del verso, Juan me está dando una profundidad de revelación que luego toda la narración me va a explicar detalladamente, cuidadosamente. ¿Sí les ayuda esto o no? A mí esto me ayudó un montón. Yo me recuerdo cuando yo vi esto por primera vez, yo lloré como una zángano. Y dije, lo veo. Y me sentí bien estúpido porque yo siempre no entendía Juan capítulo 1, verso 1, porque me trancaba con el principio, me trancaba con el verbo. Cuando llegaba al con ya me daba ganas de tirar la Biblia. Y cuando decía que era Dios, yo decía, no, váyanse para la porra todos ustedes. ¿Sabes? Porque nunca nadie me enseñó a interpretar. Sigue leyendo. Porque más abajo esto te va a explicar lo que está arriba. Me trancaba con lo abstracto de la gloria de Dios. Pero si lo hubiera bajado al verbo se hizo carne. Y lo hubiera entendido que Él estuvo con. Y hubiera leído todo el libro como estuvo con nosotros. Y hubiera entendido que Él es esa casa, ese tabernáculo. Entonces pudiera ver su gloria como el unigénito del Padre. ¿No creen que eso es profundo? Es hermoso. Entonces desde el mismo principio, sin darnos cuenta, Juan nos está diciendo que Jesús es el templo. Que en Él está toda la gloria, el doxa y el kabod, todo lo que Dios es y tiene. Nos está enseñando que el poder creativo, todas las cosas sustentadas por Él mismo, para que usted no piensa que, como muchos dicen, que el Padre es el creador y Jesús simplemente es un semidios. No, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que se hizo fue hecho. So, Él estaba participando, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos estaban activos en el proceso creativo. Juan me está enseñando que yo tengo que ver la gloria de Dios a través de Jesús. Y de aquí es que nace el concepto, de aquí es que yo desarrollo el principio de que lo que Dios muestra acerca de quién Él es consistente con su naturaleza. En otras palabras, Juan fue el que me enseñó a decir, no Juanito, Juan el del Evangelio. Juan fue el que me enseñó a decir que literalmente cuando Dios hace algo es para revelar quién Él es. Porque ahí yo veo que Él estaba en el principio, estaba con y era. Y se hizo carne para estar con, para que pudiéramos ver quién Él es. Lo que Dios hace, revela quién verdaderamente es. El Hijo no estaba aparentándose el Hijo siempre fue Hijo. El Hijo no está tratando de aparentar que es relacional con nosotros. Él siempre fue relacional con el Padre. El Hijo no está tratando de venir ahora a practicar darle gloria al Padre. El Hijo siempre le dio gloria a su Padre. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Literalmente, cuando Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que para que por fin entendamos el misterio de lo que siempre había existido antes de toda la creación. Y por eso ver a Jesús, el verbo hecho carne, verlo a Él es para estar cara a cara como estaba el Hijo con el Padre. ¿No creen que eso es hermoso? Dios no nos está engañando. Dios no está jugando aquí a tratar de... Dios literalmente quiere revelarse. Quiere mostrar su verdadera naturaleza. Y por eso nos dio al Hijo. El Hijo revela quién Él es. Ahí nos está diciendo que el misterio del principio, nos está revelando el secreto de que Jesús es el templo. Nos está mostrando que literalmente el verbo era relacional con el Padre. Nos está mostrando estos conceptos antiguos testamentarios, viendo a Jesús ahora como el centro de ellos. Juan está diciendo algo bien terrible, pues está diciendo, desde que empieza la Biblia, meta el verbo ahí, meta a Jesús en el principio. Y literalmente ahora cuando veas a Jesús, entiendes que ese que estaba desde el principio está revelando quién Dios es en la tierra. Por eso es que dice que Él es el Mesías, por eso es que dice que Él es el templo. No solamente eso, dice en Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué terrible. Pues vamos a dejarlo ahí porque es mucha cosa. Pero de forma introducción,
ya podemos ver que Juan está bien tremendo, bien poderoso. Este evangelio. Y fíjate que aquí no hay nada ambiguo. Esto no es como... ¿Cómo te explico? Hemos visto Mateo, Marcos y Lucas, ¿right? Y hemos tenido que escudriñar. Pero aquí de una ya, catapán en la cara. En el principio era el verbo. O sea, este no me suavizó nada. Este no me introdujo nada. Este de una me está confrontando. Y el verbo era con Dios y el verbo era. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Que es una introducción al pensamiento de una interpretación figurativa. Porque usted sabe que todo el tiempo la gente ha leído, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y dijo Dios, sea la luz. Y siempre se ha pensado que la luz es luz como que está oscuro, prende la luz. Pero Juan no está diciendo eso. Dice, en Jesús, en el verbo, estaba la vida, y esa vida era la luz que dispersó las tinieblas. Esto era una guerra espiritual lo que estaba sucediendo desde el principio. Cuando Dios dijo sea la luz, lo que estaba diciendo era sea la revelación de mi Hijo eterno en esta creación. Todo lo creado es para revelar a Jesús. Y esa es la revelación que dispersa las tinieblas. Y no sería difícil de pensar, porque más adelante vemos que Él creó las estrellas. Eso no estaba hablando de estrellas, que eso es lo que da la luz que nosotros pensamos. Estaba hablando de la iluminación, de la revelación de quién Dios es. Desde el principio, el verbo al crear fue creativo. ¿Para qué? Para revelar quién Él es. Y a través de todo lo creado, darle gloria a su Padre. Para dispersar las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no la pueden comprender. Qué terrible, ¿ah? Ese verso se oye tan sencillo. Ese verso a mí it haunts me for the rest of my life. Me impacta ese verso. Las tinieblas no pueden comprender la luz. No existe, escuche esto, no existe tal conflicto, no es conflictivo. Si la luz resplandece, las tinieblas se dispersan, porque las tinieblas no pueden comprenderla. Cuando usted prende la luz, las tinieblas le dicen, no me voy de aquí. Me vas a tener que sacar. Esto no es un debate. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la pueden comprender. Deja de estar peleando con el diablo y resplandece la luz de la revelación de quién es Jesús. Que se va corriendo, no tienes que echar fuera nada. Deja que la revelación fluya. Que la iluminación de la palabra te lleve a Jesús. Amén. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no la pueden comprender. Luego vamos a ver, en la próxima clase vamos a empezar a desglosar para que usted vea cómo todo el evangelio está estructurado con el número 7. Y le voy a enseñar que todo el evangelio está con 7 señales, 7 milagros, hay 7 declaraciones de quién es Jesús, hay 7 ego e imi frase, I am sayings. Cuando dice yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Y va a ver cómo, al igual que Mateo, Marcos y Lucas, no es como que no hemos visto esto anteriormente. Yo les he enseñado que los evangelios tienen su estructura. Yo espero que aprecien eso. Marcos son 3 eventos de revelación, ¿se acuerdan? Y un tema. Mateo es un tema, Emmanuel, y un énfasis de adoración. Lucas son 2 eventos revelatorios y un tema principal de que la mente no percibe los misterios de Dios. Right? Juan va a ser el número 7 desglosado a través de temas, señales.
los I am sayings. Y poquito a poquito pues vamos a ir estudiando este libro. Amén. ¿Cuántos quieren estudiar eso conmigo? Pues vamos a dejarlo ahí. ¿Aprendieron algo hoy? Jesús es el Hijo eterno de Dios. Y nosotros venimos a Él para que todas las escrituras se abran y podamos ver su gloria. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra.